Muy buenas tardes, casi noches, Latinoamérica y personas que se conectan de otras partes del mundo. Agradecemos su participación el día de hoy y el que formen parte de la comunidad hispanoparlante de científicos e investigadores de CELLINK, que, como saben, es la empresa de bioconvergencia y bioimpresión 3D de más rápido crecimiento a nivel mundial, contando con instrumentos y soluciones que van desde el área genómica hasta la ingeniería de tejidos. Envío un cordial saludo a Diana, coordinadora de mercadotecnia de CELLINK, quien nos ha ayudado a preparar esta sesión. Ella físicamente se encuentra en el corporativo de CELLINK en Boston y gracias a ella y a su equipo de trabajo podemos tener espacios de difusión de la ciencia y la tecnología como este. Por mi parte, soy Alfie y les saludo en esta ocasión desde un espacio de trabajo muy cerca del monumento de la Minerva en Guadalajara, Jalisco, México, esperando que todas y todos ustedes se encuentren muy bien. Para iniciar esta sesión web, me gustaría saber de dónde se conectan. Como en cada sesión, por favor, escríbanme a través de la sección de preguntas o questions, indicando la ciudad o país en el que se encuentran. Me dará mucho gusto leerles y mandar saludos a toda nuestra audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Por aquí ya comenzamos a tener los primeros comentarios. Hay bastantes personas que se están conectando desde México. Por aquí son punto de las 6 de la tarde. Me parece que Colombia y Perú comparten este mismo horario. Chile 7 de la tarde, noche. Y finalmente Argentina 8, pero me da muchísimo gusto leer por aquí que tenemos gente de México, distintas ciudades, Guadalajara, Monterrey, por aquí gente de Ciudad de México. Por supuesto, por aquí ya nos están escribiendo saludos desde Bogotá, Colombia. Justamente el presentador de la sesión de hoy se encuentra en Bogotá, Colombia, por lo que mandamos un cordial saludo a toda esta bonita ciudad, toda esta audiencia que se conecta. Igualmente, desde Armenia, Colombia, también nos dicen que se están conectando. Mucha gente de Colombia, igualmente veo por aquí. Tendremos, creo que, una sesión bastante buena y bueno, y qué mejor que siendo presentada por un oriundo de la región. Personas que igualmente nos escriben desde Chile, Perú. Muchísimas gracias. Y también tenemos un par de Argentina, que ya es un poco noche, pero igualmente les agradecemos el que estén tomando el tiempo para poder conectarse. Pues bien, sin más preámbulo, me gustaría agradecer por la interacción y sus comentarios y dar inicio, por supuesto, formalmente a la sesión de hoy, que se intitula Avances recientes en biotintas multifuncionales basadas en matrices extracelulares, que será impartida por el maestro Julián Serna. Les platico un poco acerca de Julián. Él es ingeniero biomédico y magíster en ingeniería biomédica por parte de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Su trabajo de investigación se centra en el desarrollo de hidrogeles extruibles que recreen el ambiente nativo de las células en el cuerpo utilizando materiales naturales. Durante su carrera, quiere contribuir al acercamiento entre las tecnologías de biofabricación y las personas que puedan ver mejorada su salud y su calidad de vida mediante estas. De la Universidad de los Andes, podríamos decir que es pionera en bioimpresión 3D en Colombia, está catalogada como la mejor universidad del país y como la séptima mejor de Latinoamérica, según el QS World University Rankings del 2021. Muchas gracias, Julián, por tu participación en esta sesión. Antes de comenzar, quiero recordarles cómo interactuar con nosotros durante la sesión. Observaremos entonces en la siguiente diapositiva el panel de control de GoToWebinar para que ubiquen algunas de las herramientas con las que cuenta la plataforma, siendo la sección de preguntas o questions la indicada para que comenten sus dudas en cualquier momento de la presentación. Seleccionaremos algunas de ellas para que Julián nos ayude a responderlas al final de la sesión y aquellas que no alcancen a tener una respuesta durante este espacio, bueno, pues buscaremos responderlas a través de un correo electrónico de vuelta en próximos días. Finalmente, Julián podrá solicitar de repente su participación para que atiendan en algunas secciones o alguna interacción. Por lo tanto, siéntanse con la libertad de escribirnos a través de esta sección de preguntas. Nos dará mucho gusto conocer sus comentarios que leeremos al final de la sesión.
Por lo tanto, sin más preámbulo, por favor, Julián, el foro es tuyo y muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Alfie, por tu amable introducción. Hola a todos. Voy a dejar mi cámara prendida mientras la presentación, pues porque me gusta mover las manos, que sea más charladito entre nosotros. Eh, por favor, no se guarden sus preguntas. Durante la presentación, como tenemos poco tiempo, no vamos a permitir, digamos, que interrumpan la presentación para hacer sus preguntas, pero por favor háganlas en el chat, que al final intentaremos responderlas todas. Entonces, esperemos que la pasen muy bien y empecemos. Entonces, como Alfie les contó, voy a presentarles sobre avances recientes en biotintas multifuncionales basadas en matrices extracelulares. Trabajo en el Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes en Colombia y pues me place mucho poder compartir todo esto con mis coterráneos latinoamericanos y pues, ¿por qué no? Gente que nos esté escuchando de otras partes. Entonces, bueno, una muy breve introducción acerca de la bioimpresión 3D. Nació como una tecnología emergente orientada a fabricar tejidos y órganos completos funcionales en algún momento a partir de células vivas, moléculas, matrices extracelulares, biomateriales. Y acá puse una imagen pues que a mí me parece bien curiosa y es la primera que sale en Google cuando ustedes buscan qué es bioimpresión 3D. Entonces, esta imagen, aunque no es, no retrata la realidad de lo que es esta tecnología en nuestros laboratorios y pues en los que la trabajamos, sí relata muy bien lo que quiere hacer la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que quiere hacer? Pues crear estructuras biofabricadas como este corazón que se ve ahí, que sean de utilidad o en medicina regenerativa o en estudios biológicos, así hablando como de dos grandes áreas, a grandes rasgos. Entonces, ¿para qué medicina regenerativa? Para que cualquier persona cuando tenga una falla en algún órgano o necesite pues que se lo reemplacen, como pasa bastante con el riñón, con el hígado, a veces con los pulmones, los casos de fibrosis quística, puede pasar también con el corazón. Entonces, que esa persona vaya donde su ingeniero biomédico y su médico de cabecera y les diga, pues tengo este problemita con este órgano, necesito un trasplante. Entonces, que por medio de la bioimpresión 3D y de la biofabricación como un todo, podamos crear estos órganos que sean personalizados para ese paciente y cuando los necesite, bajo demanda. Pues ese digamos que es el fin último de toda esta área de la investigación. Espero poder ver estos desarrollos en lo que me queda de vida. Espero que mi generación lo pueda ver. No sé, de pronto sí, de pronto no. Pero lo que sí está más cerca en nuestro horizonte de desarrollos de bioimpresión y biofabricación, es crear modelos de tejidos y órganos que, por ejemplo, puedan reemplazar la experimentación animal. ¿Y esto cuándo va a pasar? Cuando tengamos modelos de tejidos y órganos humanos que nos puedan brindar mejor información en fases preclínicas de investigación de la que nos brindan los modelos animales, ¿sí? Pues porque podrían ser una representación más real, más fidedigna de lo que es un tejido humano, que finalmente pues es la aplicación de muchas de las terapias, drogas, medicamentos que investigamos por medio de estos modelos. Entonces, esos son los dos grandes objetivos de nuestra área. Entonces, una introducción muy rápida de las técnicas principales de impresión 3D. Una de ellas es la de bioimpresión asistida por láser. Esperen un segundo, prendo mi pointer, listo. Entonces, la impresión asistida por láser es una técnica de altísima precisión, que es de las que mejor preserva la viabilidad de las células que se utilizan, pero es extremadamente costosa. Los montajes toman tiempo. Esta es la capa de la biotinta y a partir de un láser se crean microgotas o incluso nanogotas que se van depositando sobre una superficie. Esta técnica, como es tan difícil, tan costosa, pues aún no se ha desarrollado en gran medida y hay muy pocos o
prácticamente ningún sistema de bioimpresión comercial que tenga esta tecnología. Y creo que hay uno o dos, pero pues son extremadamente costosos. Por otra parte está la bioimpresión basada en inyección, que fue la primera técnica de bioimpresión que se creó por allá por Thomas Boland en Estados Unidos cerca de los años 2000. Entonces lo que hizo este señor en su laboratorio fue coger una impresora HP Hewlett Packard, de la que muchos de ustedes tendrán en su casa, con la que imprimen ahí las tareas de la universidad, los informes del trabajo, etcétera, en el papel. Y lo que hizo fue coger esta impresora y cambiarle dos cosas. Entonces le cambió los cartuchos de tinta por unas suspensiones de células y le agregó movimiento en el eje Z para que se pudiera crear una estructura tridimensional. Entonces, eso fue lo que hizo el señor Thomas Boland y a partir de ese desarrollo, pues prácticamente nace la bioimpresión. Esta técnica pues no es tan popular realmente porque está la extrusión, que es digamos la más ampliamente utilizada. Ustedes en empresas como Celink pueden conseguir sistemas basados en extrusión desde $10.000, si no estoy mal. Pueden encontrar incluso cursos en internet en los que les enseñan a hacer estas impresoras y les mandan las partes por $1.000 o un poco menos. Entonces son sistemas muy asequibles para el público en general, para que esta tecnología se vuelva masiva en los laboratorios. Y creo que parte de eso es lo que logra ese link con sus sistemas de impresión, hacer que esta tecnología sea masiva, no limitarlo solo a los que tienen $250.000 para comprar una impresora de Regenew, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es la tecnología en la que vamos a centrar nuestra charla, es la más ampliamente utilizada en cuanto a impresión 3D. Y bueno, ya vamos a charlar acerca de las biotintas, que pues es lo que nos convoca. Entonces, para el desarrollo de biotintas, pues antes de hablar de eso, les cuento que con las biotintas es con lo que uno construye los tejidos y los órganos en este tipo de tecnologías. Entonces, estos son nuestros bloques de construcción, es la casa donde están metidas las células que van a generar ese tejido que yo quiero imprimir. Esa es la biotinta. Entonces, para desarrollar biotintas, pues tengo un cuello de botella importante en las áreas de ingeniería de materiales, de ciencia de materiales, de polímeros, y es que estos materiales pueden imitar el ambiente nativo que hay dentro de los tejidos y los órganos humanos, ¿sí? Entonces, para que logren este objetivo y para que puedan ser utilizados en nuestras tecnologías de impresión 3D basadas en extrusión, tienen que cumplir tres características principales de las biotintas. Entonces, la primera es imprimibilidad, que eso tiene que ver con que el material, si se acuerdan de esta diapositiva, pueda ser extruido y depositado en forma de filamento. Eso es importantísimo para poder crear estructuras 3D que sean estructuralmente estables. Siguiente, la fidelidad de impresión, que eso es igual de importante en todas las demás técnicas, no solo de bioimpresión, sino de impresión 3D. Y es que el material que yo utilice tenga la habilidad de replicar fidedignamente lo que yo le instruí al sistema por medio del modelo cara. Entonces, a fin de cuentas, es que lo que yo imprimí se parezca a lo que yo quería imprimir. Eso nos dice la fidelidad de forma, pues es muy importante en el desarrollo de biotintas. Y finalmente, otro parámetro muy importante es la bioactividad. Y esto tiene que ver, no solo mucha gente se confunde entre biocompatibilidad y bioactividad. Y la diferencia principal es que biocompatibilidad simplemente se refiere a que el material en este caso no mate las células. Pero para nosotros crear tejidos y órganos funcionales hay que ir más allá de no matar las células. Y el material tiene que ser bioactivo, es decir, que provea un ambiente adecuado para que las células se diferencien, si son células con alguna pluripotencia, que proliferen para que llenen ese tejido, que cumplan sus funciones de acuerdo al tejido de origen del que sean. Entonces, por ejemplo, que las neuronas tengan sus depolarizaciones para transporte de iones de calcio que permitan, por ejemplo, crear las señales eléctricas entre ellas y todo ese tipo de cosas. Entonces, el material, la casa donde están metidas, la biotinta, tiene que ser un ambiente que facilite todas esas funciones celulares y eso es parte de la bioactividad. Entonces,
Para crear biotintas hay básicamente dos grupos grandes de materiales. Por una parte están los sintéticos y por otra los naturales. Los sintéticos pues son muy buenos generalmente en estas dos características necesarias para las tintas, que son imprimibilidad y fidelidad. Y eso está relacionado a que en general, en términos generales, no siempre es el caso, pero en términos generales, los sintéticos, los materiales sintéticos tienen muy buenas propiedades mecánicas para este tipo de tecnologías. Y por otra parte, los materiales naturales como el colágeno, el alginato, eso seguro los han escuchado un montón de veces, la gelatina, el ácido hialurónico, el quitosano, la queratina, esos algunos cumplen muy bien el tema de bioactividad, pero se rajan, o sea, pierden en términos de imprimibilidad y fidelidad, precisamente por su origen natural. Entonces, pues es difícil esto de hacer biotintas porque hay que encontrar un balance, por ejemplo, en los materiales que uno utilice para lograr estas tres características, que son imprimibilidad, fidelidad y bioactividad. Entonces, les voy a contar nosotros, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, qué es lo que hacemos, y no somos los únicos, por supuesto. Ya en el resto de la presentación les voy a ir contando. Entonces hay un material muy chévere, hay unos materiales muy chéveres que son de origen natural que se llaman las matrices extracelulares. Entonces antes de ponernos a explicar acá cosas, ustedes me dirán, no, pero es que este man me está hablando en chino, este señor me está hablando en mandarín. ¿Qué son las matrices extracelulares? Entonces, acá les tengo el ejemplo. Acá podemos ver un riñón que parece ser fresco, o sea, como recién sacado, probablemente no del paciente, sino de algún animal. Ahí está en su estado nativo, como se extrae del organismo hospedero, y así se ve cuando está descelularizado. O sea, esta es la matriz extracelular del riñón. Sí, entonces cuando nosotros cogemos un tejido, hacemos procesos de descelularización que implican eliminar todo el material celular, todo el material genético del, del organismo hospedero, del organismo de origen de ese tejido, pues entonces nos queda una matriz extracelular que está principalmente compuesta por un montón de proteínas. Vean acá un montón de tipos de colágeno, otras proteínas estructurales como la fibronectina, elastina, la minina, otras moléculas que son los factores de crecimiento, que esas pues son moléculas que mediante señalización química pues pueden, digamos, instruir a las células en su actuar. Entonces pueden, por ejemplo, promover la creación de vasos sanguíneos, promover el crecimiento de ciertos tipos de células muy específico, y también otro tipo de proteoglicanos y glicosaminoglicanos. Entonces, otras cosas importantes a decir acá es que estas matrices extracelulares se pueden obtener prácticamente de cualquier tejido, de origen humano, de origen animal. Entonces acá les tengo unos ejemplos. Acá está por supuesto la matriz extracelular del riñón, acá tenemos un tejido de cartílago que así está en su estado nativo, lo cogieron, lo cortaron en pedazos, lo descelularizaron y así quedó el polvito. Y lo mismo con el tejido del corazón. Entonces yo les pregunto, ¿será que las composiciones de estos tres tejidos en cuanto a su matriz extracelular son iguales? No, la respuesta es no. Entonces, eso es algo muy importante de las matrices extracelulares, y es que primero tienen una composición heterogénea que depende del tejido de origen. Entonces, por ejemplo, la composición de esa matriz extracelular que yo saque de un corazón no va a ser igual a la de un riñón, por ejemplo, porque pues estos tejidos están poblados por tipos celulares distintos que hacen funciones distintas, y las mismas células en todo el cuerpo, en cualquier tejido del cuerpo, son las que moldean y las que crean su ambiente, su matriz extracelular. Entonces ellas secretan un montón de factores, de proteínas, y así van construyendo su casa, que es la matriz extracelular. Entonces, pues algo muy útil de estas matrices es que tiene una composición heterogénea, y eso es una aproximación muy interesante a esto de crear tejidos, porque la aproximación, digamos, que se ha tomado en los últimos 20 o 15 años en la biofabricación es utilizar un solo material. Entonces, ¿qué sentido tiene yo querer, por ejemplo, recrear no un corazón completo, sino un parche para el corazón, para ponerlo en el corazón, o yo querer recrear
cierta porción de la piel. ¿Qué sentido tiene usar solo un material si eso no es cercano a lo que pasa en el tejido nativo? La piel no está solamente hecha de colágeno tipo 1, ¿sí? Entonces, estas aproximaciones basadas en matrices extracelulares son mucho más eh, biomiméticas en cuanto a que tienen toda esa composición heterogénea que sintéticamente es prácticamente imposible de lograr. No hay forma de que yo mezclando todo este tipo de cosas logre realmente recrear esa composición tan rica, tan heterogénea que tiene la matriz nativa. Entonces, bueno, por eso son muy interesantes estos materiales. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con dos matrices extracelulares. Una de ellas es a partir de la submucosa intestinal porcina, que extraemos a partir del intestino delgado del cerdo, y también trabajamos con membrana amniótica de placenta porcina. Materiales muy distintos, con propiedades distintas, muy interesantes ambos. Pero entonces, como siempre, no todo es color de rosa en este tipo, pues en el uso de este tipo de materiales. Hay dos grandes desventajas que vamos a ver al final, pues que son de gran interés para muchos investigadores resolver, y es la falta o la dificultad en garantizar la reproducibilidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que así como la composición de estas matrices depende del tejido de origen, también depende del espécimen. Entonces no va a ser igual la composición de la matriz de la mucosa intestinal de un cerdo que está criado aquí en Colombia y que se alimenta de una forma, a un cerdo que yo conseguí allá en México y que se alimenta de esta otra forma y tiene otra edad, por ejemplo, y salió de otro criadero. ¿Sí? Entonces, la reproducibilidad es difícil de garantizar, incluso ni siquiera puede ser la misma composición entre dos cerdos acá colombianos, por ejemplo. Mm, Y eso, pues, ha impedido en gran medida su amplia utilización, pues, por cierto grupo de científicos que siempre les gusta que todo sea así, 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 pero hay gente que está resolviendo esos temas. Y también, por supuesto, el riesgo de zoonosis, que es transmitir enfermedades o microorganismos de una especie a otra, que pues de eso ya tenemos mucha experiencia con el 2020, y ojalá no volvamos a tener más experiencias de ese tipo en un futuro cercano, ni lejano, ni nada, porque no, qué maluco. Entonces, bueno, ¿cómo se hacen las biotintas de matriz extracelular? Este es un diagrama del proceso muy general. Todas estas imágenes son nuestras, menos esta que está acá. ¿Sí? Entonces, esto que les voy a mostrar, esto ya está reportado en la literatura para hacer hidrogeles de matriz extracelular desde hace años, por allá inicios de los 2000 hasta acá, hasta el paso 4. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, por supuesto, cogemos el tejido, hacemos los procesos de celularización, que generalmente son con detergentes o con desinfectantes. Queda siempre la matriz así blanquita, preciosa. Luego procedemos a secar, oleofilizar, pulverizar. Siempre estos hidrogeles, sin excepción, se crean a partir de polvo de matriz extracelular, y ahí viene el primer paso, que es la solubilización. Entonces, escoger toda esta matriz extracelular, que está principalmente compuesta por colágeno en cualquier tejido del cuerpo. La proteína más abundante en cualquier tejido es el colágeno. Entonces, esta polvo de matriz extracelular va a estar principalmente compuesto por colágeno. ¿Y cuál es una de las características del colágeno? Que no es soluble en agua. Entonces, por eso tenemos que hacer un proceso intensivo de solubilización, que por supuesto también está muy descrito en la literatura, que es utilizando soluciones ácidas, sea de ácido acético o ácido clorhídrico, con enzimas proteolíticas. La más utilizada de lejos es la pepsina, que es una enzima proteolítica que está en los estómagos de pues casi todos los mamíferos grandes, como nosotros. Entonces hacemos esa solubilización, que puede tomar aproximadamente entre 24 y 72 horas, y luego de esto, eh, cuando llevamos este pregel, así se llama la matriz solubilizada, cuando llevamos este pregel a condiciones fisiológicas de pH y temperatura, por ejemplo pH neutro y temperatura 37 grados, ocurre este fenómeno que vemos acá en el paso 4, que es la gelificación. Entonces, antes de ajustar el pH y de llevar a temperatura fisiológica,
el pregel, digamos, se comporta como un líquido, pero se gelifica, aumenta su rigidez, pasa por un entrecruzamiento suave cuando se lleva a pH neutro y temperatura corporal 37 grados. Y eso es una característica que es invariable en los hidrogeles de colágeno en general y que pues se aprovecha para temas de bioimpresión y que ya les voy a contar. Entonces, además de eso, también hay que restablecer el balance iónico para que la concentración de sales, por ejemplo, sea adecuada en el medio y no vaya a dañar las células. Luego, incorporan las células en este hidrogel. Entonces, hasta el momento del paso 5 que todavía no tiene células, ahí no se puede llamar biotinta. Se llama biotinta a partir del momento en que yo incluyo células en este hidrogel. Entonces, una de las formas de hacer esto es con este dispositivo que se llama el Cell Mixer de Celink. Es muy chévere, lo utilizamos frecuentemente en nuestro laboratorio y tiene un canal ahí de microfluidica muy extraño, pues que hace que se mezclen homogéneamente las células con la tinta y luego proceden a hacer la bioimpresión. Pero entonces, ¿cuál es el problema con esta aproximación? No, todavía no vamos para allá. Entonces acá les voy a mostrar así muy rápidamente, estas son, si son imágenes nuestras, es para explicarles bien el tema del colágeno. Entonces, como les dije, el colágeno es la proteína con mayor presencia en todos los tejidos del cuerpo y a temperaturas no fisiológicas y condiciones de pH no fisiológicas, porque recuerden que se solubiliza en medio ácido, los geles de colágeno se comportan así como un fluido. Entonces, este gel particularmente es nuestro, lo preparamos nosotros y fue a partir de hidrogel de membrana, a partir de membrana amniótica porcina descelularizada. Entonces, ¿a qué condiciones está esto? A temperatura ambiente y a pH ácido. Así sale de la solubilización. Pero luego, si ajustamos el pH, subimos el pH con hidróxido de sodio generalmente y aumentamos la temperatura a 37 grados, se gelifica, se vuelve un gel medianamente rígido. Este claramente es un entrecruzamiento débil y ya vamos a ver otro par de evidencias en la literatura de por qué es un entrecruzamiento débil. Y esto se debe principalmente a que las hebras de colágeno se autoensamblan bajo estas condiciones fisiológicas de pH y de temperatura. Se autoensamblan en fibras. ¿Listo? Y como les dije, esta es la técnica más utilizada para entrecruzar o para aumentar la rigidez de cualquier hidrogel o biotinta basada en colágeno. Y eso incluye las de matriz extracelular, por supuesto, por lo que les digo de que el colágeno es el mayor componente proteico de cualquier tejido. Entonces, estos métodos de entrecruzamiento nos han servido en las biotintas de matriz extracelular, no tanto. Entonces acá les tengo la evidencia. Este fue el primer artículo que salió sobre biotintas de matriz extracelular. Ya mucho antes se habían hecho hidrogeles de matriz extracelular, pero no con aplicación en bioimpresión. Entonces este fue el primero de Falguni Patti y colaboradores en Nature Communications 2014. Entonces ellos prepararon su biotinta a partir de matriz extracelular de corazón, la imprimieron directamente y este fue el resultado. Entonces, pues la pudieron imprimir, la entrecruzaron con calor, subiendo a 37 grados el montaje, pero ahí esta impresión no cumple con el parámetro que les mencioné al principio que deben cumplir las biotintas, la característica, y es la fidelidad de forma. Entonces, ¿cómo sé esto? Porque algunas líneas, filamentos colapsaron entre ellos, las esquinas se ven redondas, no se ve un eje recto, entonces eso no es fidedigno, esa tinta no es fidedigna. Entonces lo que hicieron estos investigadores de Corea del Sur fue utilizar un andamio de policaprolactona, que es un plástico termoformable, para primero crear la estructura y luego, pues así, digamos, soportar la creación del constructo con la tinta de matriz extracelular. Crearon el soporte y luego ahí encima pusieron la tinta y ahí quedó bien, digamos. Pero entonces, estudios tan recientes como el 2018 han evidenciado esta baja fidelidad. Entonces, por ejemplo, pues esta baja fidelidad que hay en este tipo de biotintas de matriz extracelular.
Entonces acá, misma historia, este es el CAD que querían imprimir y esto es lo que realmente pudieron imprimir, los bordes se ven redondos, eso no es fidedigno, eso no va a pasar de más de 3 o 4 milímetros de altura. Y por otro lado, si imprimen un cuadrado, pues como pueden ver acá, los, los lados no son rectos ni siquiera. Entonces, pues eso ha sido una de las mayores también limitantes en el uso de estas matrices extracelulares como biotintas, porque la gelatina, el alginato, pues tienen un mucho mejor desempeño en cuanto a la fidelidad de forma. Entonces, pues por mucho tiempo han sido preferidas. Pero entonces, ¿cómo podemos mejorar esta fidelidad de forma? Porque vale la pena, vale mucho la pena meterle tiempo y esfuerzo a mejorar esto, pues por la riqueza a nivel bioquímico que tienen estos materiales de matriz extracelular. Entonces, una de las estrategias es hacer modificaciones bioquímicas en la estructura de las proteínas que tiene la matriz extracelular para facilitar otras formas de entrecruzamiento que creen enlaces covalentes, enlaces mucho más fuertes que aumenten mucho mejor la rigidez de lo que ya se aumenta per se con el entrecruzamiento por temperatura. Entonces, acá nosotros estamos haciendo esto desde el 2018 y lo que hicimos fue acá antes del paso 4 que es llevar a condiciones fisiológicas de temperatura y pH la tinta, lo que hicimos fue hacer modificaciones bioquímicas en la estructura de las proteínas con ácido metacrílico. ¿Para qué? Para que el material fuera entrecruzable por luz. Entonces, que cuando yo irradie el material con luz a cierta longitud de onda, se polimerice. Entonces, ¿esto cómo sucede? Entonces, acá les muestro, en rojo están las hebritas, digamos, de proteínas que tiene la matriz extracelular. Y luego de la modificación bioquímica, digamos que se añaden estos grupos funcionales en forma de S, de F, y lo importante es que tienen esos dobles enlaces. Entonces, así nomás, si yo le pongo luz, ¿se va a entrecruzar? No. Tengo que añadir otra cosa que en nuestro caso fue la riboflavina y es un fotoiniciador. Entonces, ¿qué hace este fotoiniciador? Que en presencia de luz, en nuestro caso visible, que es algo muy beneficioso porque típicamente estos esquemas de fotoentrecruzamiento se han hecho con luz UV, que pues no les gusta mucho a las células, en general pues es mala sí, para los sistemas vivos. Entonces, en presencia de este fotoiniciador, y cuando irradiamos con luz, este fotoiniciador se degrada. Entonces se degrada, crea radicales libres y esos radicales libres desestabilizan estos dobles enlaces que tienen los grupos funcionales que añadimos y eso crea enlaces covalentes entre esos grupos desestabilizados. Pues esto pues es muy beneficioso para mejorar las propiedades mecánicas de estos materiales naturales. Esto se ha hecho, la primera vez que se hizo fue con gelatina. Entonces, de ahí nació la Gelma y es probablemente el material hoy en día más utilizado para bioimpresión 3D, pues porque entrecruza muy bien. La gelatina es colágeno hidrolizado, entonces pues tiene muy buenas propiedades también a nivel bioquímico, porque es prácticamente colágeno. Y como les digo, mediante estos esquemas de fotoentrecruzamiento, entrecruza muy bien. Entonces, digamos que provee una fidelidad de forma aceptable. Pero entonces, la gelatina no es matriz extracelular. La matriz extracelular sigue siendo el mejor material para crear cualquier tejido porque es literalmente la composición de ese tejido que yo quiero replicar, ¿sí? Entonces, orientado a todo esto, salió, por ejemplo, a pesar de que nosotros llevamos haciendo esto desde aproximadamente el 2018, no lo publicamos todavía. Digamos que los últimos desarrollos hacia estas tintas modificadas bioquímicamente los hicimos como a final de 2019, pero ahí tomamos otros caminos hacia proteger la propiedad intelectual y otro montón de cosas que no nos permitían publicar en el momento. Pero pues salieron otros artículos con resultados interesantes, como por ejemplo este que les voy a mostrar, que salió el año pasado en Biofabrication, que es uno de los journals más importantes de nuestra área. Entonces lo que hicieron
fue hacer biotintas a partir de hueso desmineralizado, ¿sí? Entonces cogieron el hueso, lo cortaron, lo desmineralizaron, lo molieron e hicieron la solubilización para que les quedara acá el pregel de hueso. Luego hicieron la misma modificación bioquímica, prácticamente la misma, se llama una metacrilación para obtener lo que realmente en términos técnicos se llama metacrilohilo de matriz extracelular. Entonces, esto es lo que les queda después de que lo modifican bioquímicamente y lo liofilizan. Y acá pues está es prácticamente lo que les mostré en el anterior dibujito. Agregan acá los grupos con enlaces dobles y en presencia del fotoiniciador, que en este caso se llama LAP, que es, digamos, hoy en día uno de los mejores fotoiniciadores que se pueden utilizar para entrecruzamiento de hidrogeles, porque se pueden estimular con luz azul visible y tienen un altísimo coeficiente de extinción, lo que significa que su degradación es muy eficiente con la luz. Entonces se necesitan bajas concentraciones, etcétera, para lograr un muy buen nivel de entrecruzamiento. Entonces crearon esta tinta, usaron LAP como el fotoiniciador e imprimieron estas figuritas, estos constructos con la tecnología DLP, que en inglés es Digital Light Processing, que de hecho Link sacó recientemente un equipo para hacer Digital Light Processing que se llama la Lumen X, que no he tenido la oportunidad de conocer, pero espero conocerla y utilizarla, por supuesto, muy pronto. Entonces, bueno, ¿qué vieron en sus resultados? Entonces, primero vieron que el módulo elástico, que tiene que ver con digamos, la rigidez del material, aumentaba en función de la exposición que tenía el constructo a la luz. Entonces, por ejemplo, 15 segundos de irradiación, 30 segundos de irradiación, 45 segundos de irradiación. Y conforme aumenta el tiempo de irradiación, pues aumenta el entrecruzamiento y por ende las propiedades mecánicas también mejoran. Y pues esto es chévere porque según la cantidad de tiempo, o sea, o la dosis de irradiación que yo le dé al material, pues van a cambiar las propiedades. Eso es bastante interesante. Y que es también muy interesante, que cambien las propiedades mecánicas, pero no cambia la viabilidad celular. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe principalmente a que se está usando el AP como fotoiniciador, que tiene un coeficiente de extinción muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Que no quedan muchos radicales libres por ahí sueltos, porque estos radicales libres generalmente inducen a la generación de estrés oxidativo en las células, terminan matando las células, el estrés oxidativo que es lo que nos envejece a todos, por ejemplo. Entonces, pues vieron que a pesar de que una mayor em, em, irradiación aumenta las propiedades mecánicas de los constructos, pues no afecta su viabilidad. Entonces, todo bien, chévere. Sigamos. Entonces, acá es tal vez la prueba más interesante que hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Compararon la funcionalidad, o sea, ya con su técnica de metacrilación, eso ya está probado que la tinta se puede imprimir y tiene fidelidad de forma. Pero en cuanto a la funcionalidad, ¿por qué va a ser mejor la matriz extracelular que Yelma, la gelatina metacrilada? Entonces, eso fue lo que ellos quisieron investigar. Entonces, imprimieron unos constructos con células endoteliales, las HUEX, que son ampliamente utilizadas para generar redes vasculares dentro de los constructos, y entonces crearon dos constructos de propiedades mecánicas muy similares, ¿sí? Con un módulo elástico de 1.56 kilopascales y 1.57 kilopascales el de Yelma, y los dos con sus células endoteliales. Entonces, a partir del primer día, estudiaron cómo era la vascularización, o sea, la generación de redes vasculares a partir de las células endoteliales dentro de estos constructos. Y pudieron ver, por supuesto, que bajo las mismas condiciones de rigidez de la matriz, crecen mucho mejor las redes vasculares en la tinta de matriz extracelular. Y eso se reflejó en el número de junctions, ¿sí? Digamos, células y la longitud de los vasos por conteo de píxeles que pudieron identificar mediante sus análisis de imágenes. Y pasó, pues,
en casi que todas las combinaciones de matriz extracelular. Pues es chévere, una muestra más de que la matriz extracelular es mejor que que esas otras tintas que son de un solo componente. Entonces, bueno, este artículo muy chévere, salió en 2020, pero entonces nosotros no estábamos quietos en este momento. Como les dije, empezamos a desarrollar esa tinta con nuestra submucosa intestinal porcina y membrana amniótica de placenta desde finales de 2018, mediados finales de 2018. Creamos esa tinta, pero no nos quedamos ahí. Nosotros quisimos explorar cómo incorporar nanomateriales dentro de estas biotintas de matriz extracelular, porque pues esto es un reto muy grande y la adición de estos nanomateriales puede conceder propiedades muy interesantes a los materiales, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué material decidimos explorar? El grafeno. Entonces seguro lo han escuchado un montón de veces, eso dicen que va a reemplazar al sílice en en los wafers, en los circuitos electrónicos, que eso mejor dicho para las baterías, que el grafeno, que no sé qué. Pues hasta ahora no hemos visto casi nada de eso. Muchos ya tienen el grafeno en cosas de su vida cotidiana. Muchas baterías de celulares hoy en día son hechas con grafeno. Las pantallas de algunos celulares, de esos que son flexibles, que la pantalla es flexible, está hecha de grafeno. El grafeno ya nos está empezando a invadir, pero además de sus propiedades eléctricas de gran interés en el área de la electrónica, pues también tiene otras propiedades muy interesantes para todo el tema de ingeniería de tejidos. Entonces acá les voy a introducir brevemente, ya tenemos poco tiempo, voy a introducir brevemente las tres, digamos, versiones del grafeno. Entonces la más común para aplicaciones en electrónica es el grafeno pristino, que no tiene ningún grupo funcional, es prácticamente inerte en cuanto a la biología. Sí, es inerte, no interactúa esa vaina con nada. Pero el óxido de grafeno, como está oxidado, tiene un montón de grupos funcionales con oxígeno en su superficie, que incluyen carboxilos, hidroxilos, etcétera. ¿Sí? Y está por otro, pero algo no tan chévere de su oxidación es que reduce de forma considerable sus propiedades electroconductoras del grafeno. Entonces, por eso el óxido de grafeno en aplicaciones electrónicas e industriales, pues no se usa mucho. Pero nosotros sí lo vamos a usar para las biotintas. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, cómo se ve el óxido de grafeno. Así se ve el grafeno pristino cuando está precipitado y así se ve cuando está bien disperso. Entonces, esto nos lleva a hablar de una de las principales, no desventajas, sino uno de los principales retos en el uso de estos nanomateriales y es poder dispersarlos de manera homogénea en medios fisiológicos, en medios eh, que están llenos de proteínas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer esto con el grafeno, pues va a ser difícil lograr una dispersión homogénea porque como es químicamente inerte, pues es casi que hidrofóbico. Y pues está un medio de cultivo, por ejemplo, que está lleno de proteínas, lleno de cosas hidrofílicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo intento dispersar grafeno pristino, por ejemplo, en medio de cultivo? Todo se precipita, se va para el piso. Esa vaina no forma una solución homogénea y eso es un pues, gran reto en este tema de los materiales. Pero entonces pasa de forma similar, no de en la misma extensión con el óxido de grafeno, que el óxido de grafeno, como si tiene un montón de grupos funcionales con oxígeno, pues sí puede interactuar con otras biomoléculas que están en el medio de cultivo, por ejemplo, ¿sí? O que están en medios fisiológicos. Y entonces, por esta oxidación es un poco más hidrofílico y se puede dispersar mejor en una solución, por ejemplo, con proteínas, que es el caso de los medios de cultivo que utilizamos siempre para crecer las células, que están suplementados generalmente con suero fetal bovino, que pues está lleno, por ejemplo, de albúmina, de otro montón de proteínas. Entonces, pues vean, acá les muestro un ejemplito rápido. Acá, así se ve el grafeno pristino cuando está
dispersado, por ejemplo, en solución, pues obviamente no está dispersado, está todo precipitado, pero entonces, ¿qué técnicas se utilizan en otro tipo de aplicaciones no biomédicas para dispersar este grafeno? Por ejemplo, se utiliza la sonicación, ¿sí? Que es a partir como de impulsos sónicos con una punta, pues prácticamente revolver esa vaina hasta que quede así homogéneo. ¿Y cuál es el problema de esta aproximación? Que genera calor. Y si yo genero calor en el medio de cultivo, pues no es tan chévere porque puedo estar dañando, degradando proteínas. También si le meto calor al óxido de grafeno, se reduce, ¿sí? Entonces pierde toda esa bioactividad. Y nosotros lo que hicimos, nuestro laboratorio, nuestro grupo, fue tomar ventaja de la oxidación que tiene la hidrofilicidad, digamos, que tiene el óxido de grafeno, para mejorar su dispersión en medios fisiológicos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una técnica que introducimos en todo un esquema de preparación de biotintas para que a este grafeno que tiene un montón de grupos con oxígeno en su superficie se adhirieran proteínas presentes en el medio de cultivo y mejoraran su estabilidad. Entonces, pues, ¿a dónde está orientado todo esto? A lograr que el grafeno esté disperso homogéneamente dentro de una biotinta y dentro de un constructo después de imprimir. Entonces, pues esto lo logramos, cuantificamos, digamos, la cantidad de proteínas presentes en el medio con y sin grafeno y mostramos que pues con grafeno ya no había tantas proteínas libres en el medio, una diferencia significativa estadísticamente. También teñimos el grafeno no me acuerdo con qué lo teñimos, pero lo teñimos y lo miramos con microscopía confocal en un constructo y pues quedó bastante bien homogéneo, mucho mejor de lo que se ha reportado en otros trabajos. Entonces, acá a grandes rasgos ya estamos bien cortos de tiempo, les voy a mostrar pues nuestro trabajo. Este ya fue publicado hace como unos 2 meses en International Journal of Bioprinting. Entonces, esta tinta que hicimos en particular es de submucosa intestinal porcina. Hicimos todo el proceso que ya habíamos desarrollado, que era funcionalizarla con ácido metacrílico, liofilizarla e implementamos un método muy interesante y que pues a nuestro conocimiento es nuevo para la incorporación de nanomateriales en estas tintas. Para más detalles del método, por favor, chequeen el paper para que no nos detengamos. Ahí les pueda mostrar el resto de la presentación, pero lo importante es que también diseñamos un esquema de bioimpresión que nos permitía entrecruzar la tinta con luz y reducir in situ, o sea, ya después de impreso con las células adentro, reducir ese óxido de grafeno con ácido ascórbico para que, digamos, recuperara sus propiedades electroconductoras. Porque si recuerdan bien, como les dije, el grafeno pristino conduce muy bien, el óxido no conduce casi nada por la oxidación que tiene en su superficie, el reducido es como un intermedio entre los dos, ¿sí? Que por reacciones de reducción se eliminan parte de estos grupos funcionales y se recupera en cierta medida la electroconductividad. ¿Y esto por qué lo queríamos hacer? Pues porque hay un montón de tejidos donde las células manejan corrientes eléctricas para comunicarse entre ellas, para generar cierto tipo de respuesta a los tejidos. Algunos de estos tejidos son, por ejemplo, el tejido cardíaco, para propagar por ejemplo, los latidos, o el tejido nervioso, también para propagar sus señales. Entonces, una matriz, una biotinta que conduzca la electricidad, pues puede, por ejemplo, facilitar mucho las funciones de las células y también se ha demostrado, y es en lo que estamos trabajando ahora, también mediante estímulos eléctricos en el gen, en el constructo, se puede guiar la diferenciación de células madre, ¿sí? Guiar hacia diferentes linajes, hacia linajes osteocondrales, hacia linajes neurales, etcétera. Entonces, bueno, así se ve nuestra tinta, muy chévere, muy linda. No me voy a detener mucho para que alcancemos a ver lo siguiente. Hicimos, por supuesto, toda la caracterización radiológica. Nuestra tinta no solo es sensible a la luz, o sea, se entrecruza con luz, sino también es sensible a la temperatura y es sensible a la electricidad, por supuesto. Entonces,
Como pueden ver acá, logramos una muy buena, muy aceptable fidelidad de forma. Vean, estas esquinas tan lindas. También pudimos crear pues estructuras tridimensionales de varias capas sin que colapsaran. Esto pues es muy chévere, de gran interés, y las células madre mesenquimales se adhirieron muy bien a nuestra matriz. Muy bien después de 6 días en cultivo. Entonces, bueno, eso fue nuestro último trabajo. Ahí también el grafeno promovió la proliferación de las células. Entonces, creemos que esto tiene que ver con la forma en la que absorbió, por ejemplo, las proteínas en su superficie para interactuar mejor con las células y de alguna forma que no hemos caracterizado, no hemos estudiado, pues mejoró la proliferación celular, la facilitó. Entonces, bueno, acá también les voy a charlar del último avance en biotintas de matriz extracelular. Esto salió hace por ahí un mes en Advanced Functional Materials. Es un trabajo de investigadores que colaboraron de la Universidad de Paustech, que es en Corea del Sur, y la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues hicieron biotintas de matriz extracelular a partir de tejido de córnea y de corazón mediante un sistema que estos investigadores de Nueva Zelanda desarrollaron, un sistema de fotoiniciadores muy, muy potente, pues crearon estas biotintas fotopolimerizables, pero de un desempeño absolutamente espectacular. Y algo chévere de su trabajo es que no hicieron modificaciones bioquímicas en la estructura de la matriz. Ellos cogieron el hidrogel de matriz extracelular como estaba. No hicieron modificaciones que ácido metacrílico, no hicieron nada. O sea, su método de entrecruzamiento se basa en los tirosinas, los aminoácidos tirosina que están en la estructura de las proteínas por medio de su sistema de fotoentrecruzamiento, que es con rutenio hipersulfato de sodio, que ellos desarrollaron por allá en el 2016. Por medio de ese sistema de entrecruzamiento, pues se logran, digamos, muy altas eficiencias en el entrecruzamiento de estas matrices. Entonces, bueno, algo chévere que hicieron fue que utilizaron esta técnica en dos modalidades distintas de bioimpresión. Una de ellas fue bioimpresión por extrusión. Entonces, vean, por ejemplo, este último constructo es con su sistema de rutenio persulfato de sodio y entrecruzamiento. Entonces, pues vean la diferencia tan brutal en las fidelidades de forma y en las complejidades y, digamos, alturas que los constructos pueden tener con esta técnica, pues con este material. Y pues crearon figuras muy complejas, como por ejemplo esta oreja, eso es como una media torre Eiffel, también este cuadrito con una altura considerable y digamos, la grilla bien separada. También la utilizaron no solo en bioimpresión por extrusión, sino en DLP, Digital Light. Bueno, DLP no, pues, al principio de la presentación les dije qué significaba DLP, pero, y esto de hecho lo hicieron con la impresora de Silen que ya les mencioné, la Lumenex, que espero poder conocer muy pronto. Y pues esto es lo más reciente, ¿sí? Lograron una fidelidad de forma y una estabilidad estructural impresionante, solamente modificando el sistema el sistema fotoiniciador, que es muy potente, como les dije, es el de rutenio persulfato de sodio, ¿sí? Pero entonces algo que no les mencioné, bueno, era que no tenía un efecto pues tan beneficioso en la viabilidad celular. Sí, como que cuando aumentaban la concentración de este fuente iniciador de rutenio persulfato y el tiempo de entrecruzamiento, como que se veía severamente afectada la viabilidad. Llegaba incluso a valores por debajo del 60-70%, que pues es bastante bajito. Entonces, bueno, ya para finalizar, ya tenemos como 2, 3 minutos. Les quería contar como los avances más recientes en resolver
las dos principales desventajas de las matrices extracelulares en estas aplicaciones biomédicas, que como les dije, la falta de reproducibilidad entre sus composiciones y el riesgo de zoonosis, que es la transmisión de enfermedades o microorganismos entre especies. Entonces, para resolver lo primero, lo de la diferencia entre distintos lotes, por ejemplo, hay una investigadora en particular que ha trabajado mucho en esto, y entonces ella resolvió que estas diferencias se pueden, digamos, alivianar o parcialmente resolver cuando mezcla muchos, digamos, lotes de tejidos en uno solo. Entonces, no usar, por ejemplo, para hacer las biotintas, tejido de un solo animal o de dos, sino hacer lotes grandes de varios animales y eso disminuye la variación entre lotes, ¿sí? Entonces, ¿y eso por qué le sirvió a ella? ¿Por qué le interesó? Porque esta investigadora de UCSD, University of California en San Diego, hizo el primer estudio clínico en humanos utilizando hidrogeles de matriz extracelular, no biotintas, sino hidrogeles de matriz extracelular inyectados in situ por medio de catéteres para regeneración de tejido cardíaco infartado. Entonces, este estudio, si no estoy mal, fue en el 2019, 2020 y por medio de cateterismo, pues llevaron sus hidrogeles de matriz extracelular al tejido cardíaco infartado de humanos. Entonces, muy chévere, demasiado chévere lo que se viene en el futuro pues con este tipo de materiales. Este estudio clínico pues fue bastante pequeño, limitado en tamaño y buscaba simplemente evaluar la seguridad del tratamiento más que la eficacia. Entonces pues ya veremos cómo van sus siguientes desarrollos. Y por el lado de la zoonosis hay un grupo muy importante de pioneros en técnicas de edición genómica como CRISPR-Cas, que montaron, sobre todo ella, Lujan Yang, que se me pasó poner acá una foto, pero debía haberlo hecho. Lujan Yang, pues fue una investigadora de Harvard, que entonces ha centrado su carrera e incluso montó esta empresa, Kihan Biotech, orientada a eliminar el riesgo de zoonosis para trasplantes o para utilizar en general tejido porcino en aplicaciones médicas. Entonces lleva como desde 2015 esta investigadora con su empresa y con su equipo allá en Harvard, intentando mediante edición genómica suprimir todos los posibles riesgos de zoonosis entre cerdos y humanos. Y no solo suprimir esto, sino modificar genes que permitan mejorar la inmunocompatibilidad entre cerdos y humanos, ¿sí? En el tema de los trasplantes. Entonces, para ponerle atención a esta empresa, muy chévere, y pues todos los desarrollos de esta gente nos van a llevar a que podamos utilizar de forma segura estos materiales en medicinas regenerativas, estos materiales con propiedades tan chéveres. Y bueno, ya ahora sí para finalizar en mi último minuto, estos son los investigadores, digamos, más importantes actualmente en temas de matriz extracelular para medicina regenerativa, no solo para bioimpresión. Están por el lado de Estados Unidos Anthony Atala y James Yu. Anthony Atala es peruano, por cierto. Ellos trabajan en el Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, que es el centro de medicina regenerativa más grande de Estados Unidos. Han hecho muchos desarrollos interesantes también en pacientes. Probablemente ellos sean los primeros que creen o que logren, digamos, imprimir piel in situ en pacientes con quemaduras, con todo este tipo de afectaciones en la piel, heridas. Por otro lado está Dongwoo Chu, que es absolutamente el más grande y el más potente en términos de crear modelos in vitro de patologías, de todo tipo de tejidos. Este señor ha creado biotintas a partir del tejido que ustedes se imaginen: menisco, tejido adiposo, corazón, riñón, mejor dicho, todo lo ha hecho Don Gunchu allá en Corea del Sur. También Stephen Baila, que es uno de los padres del uso de las matrices extracelulares en medicina regenerativa. Él no se va por el lado de impresión, pero sí de hidrogeles y de crear injertos, por ejemplo, a partir de matrices extracelulares. Está Karen Kreisman, que es la investigadora que les mencioné que ha desarrollado todas estas técnicas para mejorar la reproducibilidad entre lotes, para llevar estos materiales a terapias que realmente tengan impacto en la salud de los pacientes. Y está Gina Yang, que es
nueva investigadora, es bastante joven, fue estudiante de Dong Chu allá en Postec y me parece que está haciendo desarrollos muy interesantes en todo el tema de los hidrogeles y las tintas de matriz extracelares para que le pongan ojo para el futuro. Gina Yang. Y ya, eso fue todo. Ya eso fue. Llegamos al final de la charla. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Julián, por esta súper interesante charla y muchas gracias a la audiencia por permanecer atenta y conectada hasta el final de la sesión. De hecho, tenemos varias preguntas. Si nos lo permites, todavía el tiempo nos dará para hacer un par de ellas y todas las demás, pues bueno, las iremos consultando contigo y si hay oportunidad, pues que nos ayudes a responderlas en una ocasión posterior para hacérselas llegar aquí a la audiencia. Y dentro de este par de preguntas, la primera que tengo es, ¿qué retos has encontrado para el desarrollo de las biotintas? ¿Cuáles han sido las principales adversidades que has encontrado para esto? En nuestro laboratorio que trabajamos principalmente pues con matrices extracelulares para hacer biotintas, digamos que los principales retos que hemos enfrentado han sido, por ejemplo, en este pedazo, esperen, les muestro, han sido en desarrollar estas estrategias que nos permitan introducir, por ejemplo, los nanomateriales en las tintas, que nos permitan de una forma sencilla elevar el pH de una forma sencilla y que sea reproducible. Elevar el pH de las tintas, porque el método típico y el método que usan muchos investigadores, por ejemplo, es agregar hidróxido de sodio a gotas. A gotas, tener el pHímetro ahí y entonces estar mirando que pendiente que el pH suba, pero nosotros utilizamos un buffer que tiene, pues que está basado en tris-HCl y medio de cultivo, para que nosotros preparamos el buffer siempre de la misma forma, lo añadimos siempre de la misma forma a nuestra tinta y siempre queda con el mismo pH. Entonces digamos que esos procesos de estandarización por ese lado han sido de los retos más grandes, ¿sí? De los retos más grandes. Y también otro reto grande del uso de estos materiales, por ejemplo, que como les dije en algún punto de la presentación, son fotosensibles, termosensibles, electrosensibles, es mantener las condiciones óptimas dentro de nuestro laboratorio y nuestra manipulación que eviten, por ejemplo, un entrecruzamiento indeseado, que le dé la luz, que se caliente, ¿sí? Digamos que ha sido un reto, pero lo hemos sabido manejar muy bien y por supuesto todos esos retos traen, digamos, muchos beneficios al final y es pues tener tintas que respondan a tantas cosas y que puedan ser utilizadas, por supuesto, en un sinfín de aplicaciones. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Dentro de la siguiente pregunta, de hecho es una duda que tenían justo al respecto de esta biotinta a base de mega electrosensible. Nos comentan que si puedes repetir si en el fotoentrecruzamiento utilizabas luz ultravioleta o era luz visible. Pues nosotros utilizamos luz visible. Luz visible. Nuestro fotoiniciador es la riboflavina, que absorbe principalmente en el rango de luz UV, pero sí tiene un pico de absorción en el rango de luz visible. Entonces, pues nos ha funcionado muy bien. La riboflavina es vitamina B2, entonces digamos que se lleva muy bien con las células, usamos concentraciones bajas. Todos esos detalles los pueden ver en nuestro artículo, por ahí está. Y si utilizamos luz azul visible, 405, 420 nanómetros. Excelente, muchas gracias. Y pues bueno, dentro de la última pregunta para despedirnos, por aquí nos preguntan acerca de un consejo tuyo. Nos dicen que qué recomendarías en el caso de alguien estar interesada o interesado en adentrarse dentro de este mundo del desarrollo de biotintas, pero no cuenta con una bioimpresora 3D. ¿Qué podría hacer como para poder empezar mientras puede conseguir acceso a una de estas herramientas? Bueno, pues una estrategia pues sería contactar personas que sí tengan estos equipos. Pues sí, nosotros, por ejemplo, siempre estamos dispuestos a colaborar con nuestros colegas de toda Latinoamérica, pero otra estrategia también, porque pues por supuesto nosotros al principio no teníamos impresora, esta es una
foto de cuando llegó nuestra BioX por allá en 2018. Hay varias formas y de hecho, a ver, vuelvo por acá. Hay muchas pruebas, por ejemplo, cuando estás desarrollando tintas en las que no necesitas la impresora. Mira estas imágenes acá, que son pruebas de imprimibilidad, o sea, mirar si la formulación que tenemos crea un filamento. Estas se hacen con la mano. Tú pones la tinta en una jeringa, pones un extrusor, que eso los puedes conseguir por Amazon, por cualquier parte, y lo extruyes con el dedo. Entonces mira si forma filamento. Y de esa misma forma tú podrías empezar a crear tus constructos. O sea, no necesitas la impresora para empezar, pero sí la necesitas, por ejemplo, después cuando quieras garantizar, por ejemplo, la reproducibilidad 100% de lo que estás creando. ¿Sí? Por ejemplo, crear siempre constructos del mismo tamaño, con la misma geometría, con un patrón específico, por ejemplo, acá, mira, ¿sí? Ahí sí te va a servir mucho la impresora, pero de hecho para crear cualquier constructo sencillo en el que puedas estudiar la viabilidad de las células, en el que puedas, por ejemplo, mirar cómo es la degradación en el tiempo de tu constructo, eso lo puedes hacer perfectamente sin la impresora, ¿sí? Metes tu tinta en una jeringa y te pones allá en la cabina, obviamente con esterilidad y todo, hacer tus pruebas en microplacas, en todo. De hecho, eso pues lo hemos hecho también muchas veces, no hay problema. O sea, como que la impresora te facilita las condiciones ambientales y de reproducibilidad adecuadas para que puedas hacer tus constructos, pero para empezar no es 100% necesario. Muy bien, Julián, excelentes consejos. Y pues bueno, llegado el final de la sesión, agradecemos pues toda su participación y sus preguntas. Buscaremos acercarnos con Julián para poder hacérselas llegar y tener una respuesta de vuelta. Y pues finalizar la sesión invitándoles para que puedan seguir formando parte de esta comunidad de Selling en Latinoamérica. Durante todo el mes de junio 2021 seguiremos teniendo algunas sesiones para que puedan estar al pendiente del calendario. Prácticamente si ingresan a la liga selling.com/event van a poder encontrar más información acerca de las siguientes sesiones web que vamos a tener. Aún quedan más e incluso serán llevadas a cabo por colaboradoras y colaboradores de la Universidad de los Andes, en donde igualmente Julián se desempeña. Muchísimas gracias también a la Universidad de los Andes por permitirnos tener a tan grandes expertos platicándonos sobre estos temas. Y sin más preámbulo, que tengan una excelente tarde y una excelente noche. No sé si, Julián, quieras dar un último mensaje para despedirnos. No, muchas gracias a todos por su asistencia. Si tienen más preguntas, si están interesados en algo más, pues nos pueden contactar. Eh, por ahí en Google nos encuentran, en nuestro grupo. Pueden ir a las siguientes charlas de Juan Carlos y Carolina. Y ya, y sigamos mostrando que acá también podemos hacer ciencia bien interesante. Eso es correcto, Julián. Muchísimas gracias y que pases también una excelente noche. Saludos a todas y a todos. Yo soy Alfie. Felices bioimpresiones en 3D, por supuesto. Hasta luego.